Muy buenas tardes chicos, bienvenidos todos a nuestra clase de filosofía, donde estaremos abordando la segunda parte de la temática, la filosofía presocrática. Vamos a tener en cuenta algunos componentes y vamos a partir con un ejercicio sencillo, un ejercicio fácil. A ver, ¿conocen ustedes estos personajes que posiblemente vean ustedes por la televisión en algunas ocasiones? Phineas y Ferb, Avatar y Jimmy Neutron. Estos tres personajes tienen unas características que nos pueden acercar un poco a nosotros a comprender la filosofía presocrática. Por ejemplo, del primer personaje podemos darnos cuenta nosotros que es un niño muy curioso y el ocio lo lleva a crear diferentes inventos, a innovar, a desarrollar muy buenas ideas para no aburrirse con sus amigos. Tenemos Jimmy Neutron, que es una característica muy parecida a la de Phineas y Ferb, y en el centro tenemos a Avatar. El Avatar en esta caricatura se habla bastante de los cuatro elementos: aire, fuego, agua, barro, que es lo que estamos viendo nosotros en la filosofía presocrática con los arjé de algunos filósofos. Entonces, ¿qué tienen en común estos personajes? Podemos hacer una lluvia de ideas. Por ejemplo, son inteligentes, son muy curiosos, crean, utilizan el pensamiento racional. Ojo, esto es muy importante. Están los cuatro elementos, hacen presencia ahí con la caricatura del Avatar, diseñan, van más allá de las cosas. Estas características que aparecen aquí la poseen los tres personajes que vimos en la diapositiva anterior. Pero ¿qué tiene que ver todo esto con la filosofía presocrática? Vamos a partir a caracterizar lo siguiente. Primero, vamos a tener en cuenta que los primeros que intentaron ir más allá de las explicaciones míticas para responder las preguntas que se hacían fueron los filósofos presocráticos. A ver, ¿qué otra característica tienen ellos? Ellos iban más allá de lo que sabían para generar conocimiento. Su razonamiento se basaba en causas naturales, estaban en contra de las explicaciones influidas por la mística y la religión, hizo que evolucionasen de manera muy distinta. Este tipo de características hizo que evolucionaran de manera muy distinta en la filosofía occidental. Entonces, cuando hablamos de filosofía, solemos referirnos específicamente a la filosofía occidental que apareció por primera vez en Grecia. Y lo vamos a ver ahora. Tenemos que ubicarnos en este punto, en el mar Mediterráneo, que es donde surge la filosofía como ciencia, y vamos a mirar qué elementos hacen que ésta evolucione como ciencia, porque recuerden que habíamos dicho de que filosofar, el acto de pensar, de razonar, es innato en los seres humanos. Entonces vamos a mirar lo siguiente. Primero vamos a darnos cuenta que en aquella época las ciudades griegas eran un activo foco comercial que mantenían continuos intercambios con otros puntos del Mediterráneo, y lo podemos ver en la imagen. Partían de Grecia y en los diferentes puntos que usted observa en la costa del mar eran propias para que los navegantes llegaran a otras ciudades a intercambiar productos. Esta interacción con otros pueblos favorece a un ambiente intelectual abierto, propicio para la investigación racional y el cuestionamiento de las ideas tradicionales. ¿Cuáles son las ideas tradicionales? Todas aquellas que estaban sustentadas o explicadas a través de los mitos. Recuerden la cantidad de dioses que habían, por ejemplo, en Grecia. Todos los fenómenos naturales se explicaban a través de un dios. Entonces los filósofos presocráticos, estas ideas tradicionales, trataban de destruirlas con el sencillo acto de hablar con las otras poblaciones. Esto le favorecía a ellos la investigación.
Esta es una de las circunstancias importantes que aparece repetidamente a lo largo de la historia, ya que para desarrollarse la filosofía necesita de un entorno que favorezca el diálogo y el intercambio racional de las opiniones. Es decir, para llegar nosotros a construir ideas, es posible que tengamos que partir de la opinión de la otra persona, escucharlo, ir cuestionándonos y a partir de ahí nosotros vamos a ir creciendo en cuanto al conocimiento. Las ciudades griegas eran un foco comercial, son las características que mencioné, los intercambios con otros puntos del Mediterráneo, otros pueblos. La interacción con pueblos favoreció la investigación y el crecimiento intelectual y a partir de ahí nace la filosofía como ciencia. Tenemos que también tener en cuenta que estos filósofos presocráticos fueron los primeros que trataron de encontrar respuestas racionales a las preguntas que se planteaban. Ojo, racionales. Para ello, en lugar de recurrir a los mitos, utilizaron únicamente el razonamiento basado en causas naturales. Es ahí donde nosotros partimos de lo que es el mito y el logos. El paso del mito al logos, recordemos que logos significa razón, en el lenguaje griego significa razón y palabra. Por eso se suele afirmar que los presocráticos fueron los primeros que consiguieron pasar del mito al logos. Ellos fueron los primeros que trataron de elaborar un discurso racional sobre la realidad. Es en el que se mostrase cómo son las cosas y por qué son de ese modo. Es decir, el logos trata de explicar a partir del pensamiento sistemático los fenómenos o causas que se buscaban explicar en la época, no del mito, por ejemplo. Ellos decían, no, la semilla nació porque la diosa tal es la diosa de la fertilización y ella fue la que permitió que la semilla naciera. Con el logos, ellos explican el proceso natural, el proceso químico y el proceso por el cual la planta comienza a brotar de la semilla y tiene un ciclo de vida. Los presocráticos entonces fueron los primeros en darse cuenta que para emplear el logos implica cambiar por completo la perspectiva, es decir, la forma que yo tengo de ver debe cambiar para poder implementar el logos, la razón. Entonces, el discurso de la razón supone aceptar que la realidad es comprensible porque obedece a una norma racional de pensamiento y que por tanto puede ser explicada. Es decir, que no era necesario acudir siempre al mito para entender lo que pasaba a nuestro alrededor, sino que partir de un ejercicio de pensamiento, de razonamiento, para comprender la realidad esencial de las cosas.